El siguiente podcast está dirigido a público adulto como medida provisional. Contiene lenguaje y temáticas violentas. Se recomienda discreción a quien lo escuche. Morgul. Historias de un mundo oscuro. Que los árboles sean testigo de tu sangre manchando el blanco. Cual mano despojada al manco, tu voz dejó de estar contigo. Que este sea ejemplo para los mortales, los majaderos y pecadores, pues en esta tierra llena de rencores, nunca hay que desafiar a tus dioses. Hubo una vez en la que salí con mi esposa a ver una de esas proyecciones con cinta de celuloide que traen los ambulantes y muestran en sus pancartas móviles. A los dos nos agradan las imágenes en movimiento del nuevo mundo. Nos gusta ver la naturaleza, aunque no sea de cerca. En fin, había un Skogfolk emborrachándose y maldiciendo en voz alta en un idioma que no entendía. Hacía mucho ruido. De lo estresado que estaba por una semana difícil, me levanté y le dirigí unas palabras. Eso llevó a que él respondiera y ambos nos enfrascáramos en una discusión en plena función. Estaba completamente eufórico ese día. Él me presumía acerca de lo increíble y superior que eran la gente del bosque y yo le refutaba la verdad que eso no importaba nada, ya que él era un simple alcohólico bueno para nada. No pensaba que sería tan fácil aplacarlo. Es más, ya pensaba en sacarlo a rastras de la función, pero él simplemente bajó la mirada, agarró sus cosas y salió. Cuando dejamos la pancarta, mi esposa me dijo, «No debiste decirle eso». «Alguien tenía que hacerlo», le respondí. Ese hombre de los bosques no dejaba a nadie disfrutar de la función. Si no se inculca límites, los demás harán lo que quieran. Mi gentil y paciente esposa colocó su palma en mi pecho para que dejara de caminar y la mirara a los ojos. Entonces me dijo, «Nunca es acerca de lo que dices, sino cómo lo dices. Los dioses nos regalaron la voz y la palabra. Nunca impurifiques dicho regalo». En ese momento pensé que no era más que otra de sus frívolas ideologías que tanto le gusta escuchar en los conventos. Dichas palabras se guardaron en la bóveda de mi conciencia por bastante tiempo. Pero los dioses mueven los hilos del destino con ironía. Supongo que querían que aprendiera la lección. Y lo hice. Lo hice cuando me tocó archivar el caso Blackwood. Blackwood es un pequeño pueblo dentro del ducado de Lest-Diderfing, en el reino de Fliesno. Es bien conocido nacionalmente por la tala de un árbol en particular, el árbol quemado. Este árbol es curioso ya que por fuera pareciese que su corteza es de color ceniza, mientras que por dentro la madera es negra. Sus propiedades hacen que tenga un extenso tiempo de combustión. Dicho esto, el árbol es bien usado para calentar los hogares de la región, volviéndola vital para los locales. De lo contrario, dudo mucho que pudieran sobrevivir a los brutales inviernos que azotan por casi todo Fliesno. El caso Blackwood se centró en dos personas. La primera era una panadera, proveniente de los vastos desiertos de Bembrand Ord, y miembro de la tribu de los Alcilaji, una inmigrante que no llevaba mucho tiempo residiendo en Blackwood. Y la segunda era un leñador, de la raza de la gente de la montaña, un Fielfolk. Su nombre era Thormir.
A sus 156 años, Thormir vivía en una cabaña cerca de Winterbar. Lamentablemente, y tras desatarse la Guerra Esmeralda, los refugiados provenientes de Vembrand-Ord fueron asentados en esas tierras. Los locales como Thormir tuvieron que emigrar bajo mandato imperial hacia otras zonas. Él escogió Blackwood. Esto fue un golpe duro para él debido a la importancia de sus tierras en Winterbar. Los restos de su difunta esposa e hijo nonato yacían enterrados ahí. Ahora, lejos de su hogar e historia, Thormir se encontraba en un ciclo de trabajo y vida sumamente destructivo. Todo el día cortaba leña y el alcohol fluía por la noche. Esto empeoró cuando a Blackwood llegaron los inmigrantes a pedir trabajo. A ojos del Fieldfolk, esto le parecía una especie de burla divina. Por culpa de esa gente tuvo que dejar atrás los restos de su preciada familia y ahora también venían por su única fuente de ingresos. No fue despedido, pero sin duda su salario se vio afectado. Thormir nunca fue un alma bien vista ante la comunidad de Blackwood, pero tras la incorporación de los nuevos leñadores, cayó en un frenesí autodestructivo de bebida y violencia para finalmente ser suspendido. Si algún vidente le hubiera advertido a Thormir del camino que estaba tomando, tal vez se hubiera detenido. Pero así no se tejió su destino. El suceso ocurrió el 25 de agosto del año de 1826 a las 23 horas. Nuestra otra protagonista, la panadera, se había quedado despierta en su casa con la intención de recibir a su hija de un viaje de la ciudad de Iocularis, ubicado en el reino de Gisagia. Tentativamente, el último tren de regreso debió haber salido a las 20 horas, y su hora de llegada estimada era a las 23:30. Gelga, la panadera, le estaba dedicando a los dioses una plegaria para el bienestar de su hija. La señora pudo ver por la ventana la figura de Thormir en las calles. El leñador se dirigía al santuario de los 7, con botella en mano y paso tambaleante. Sin darle la mayor importancia, la señora Arsilahi se dispuso a salir a la estación de tren más cercana para recibir a su amada hija. Siempre me ha sorprendido la resistencia del pueblo de los desiertos a las extremas temperaturas. Con un vestido y un chal, la señora se adentró en una noche helada de 10 grados centígrados. Esto ocurrió a las 22:15 horas. Para llegar a la estación de tren se tiene que atravesar la plaza principal, la cual se encuentra al lado del santuario de los 7. La panadera afirma haber escuchado a lo lejos gritos sofocados. De las pocas palabras que pudo percibir estaban «malditos sean», «¿por qué yo?» y demás palabras altisonantes. No obstante, la voz era inconfundible, pues era el viejo Thormir. Nuestra testigo se limitó a seguir caminando mientras rezaba en favor del enano para que éste no hiciera algún daño a la capilla o a sí mismo. Con excepción del suave silbido de la brisa, había silencio total en los andenes. Pasaron 40 minutos y el tren no llegaba. Ya eran las 23 horas y el paradero de su hija solamente preocupaba más y más a la panadera. El miedo constante para una madre Arsilahi es el que sus hijos sean secuestrados. La piel escamosa de este pueblo es altamente cotizada y desgraciadamente existe la demanda para las industrias textiles como las de la familia Draconia. Los dioses saben que he leído las demandas. Tanto sufrimiento y tragedia para una simple prenda exclusiva. Gelga ya pensaba en todo esto y en lo peor. Pero el jefe de la estación le aclaró su mente al comentarle que el tren en el que iba su hija se había retrasado debido a un bloqueo de nieve en las vías. Aliviada, se sirvió un poco del hidrocacao que trajo de casa en un pequeño termo y en un acto de agradecimiento buscó al jefe de la estación para compartirle un poco. Lo buscó en su oficina, pero no se encontraba. La búsqueda la llevó de regreso al andén.
pero no había rastro del jefe. Por ningún lado se encontraba. En cambio, parado sobre el andén, se encontraba Thormir, el leñador. Gelga se acercó a saludarlo, pero algo no estaba bien. Un sentimiento recorría por su piel. Algo a lo que ella denominaba, según su testimonio, como instinto. Su espina dorsal bombeaba líquido helado. Sus músculos se tensaron. Los vellos delicados se enchinaron. Supongo que sintió el conocimiento de todos sus antepasados. Ese instinto que solamente se puede desarrollar en los infernales desiertos de Vembrand Ord. Eso que sus padres le habían enseñado a seguir fielmente. El instinto que le ayudó a llegar hasta esas tierras y a sobrevivir. Ese mismo instinto le decía una palabra, una y otra vez. Corre. La señora corrió inmediatamente en dirección opuesta. Gritaba por ayuda. Thormir fue detrás de ella mientras emitía una especie de sonido gutural imposible de interpretar a palabras. Desgraciadamente la edad traicionó a nuestra panadera, la cual, tras sufrir una grave tensión en sus rodillas, cayó por las escaleras llegando al área de taquilla. Con la frente ensangrentada, ella trató de levantarse como pudiera, pero ese ligero retraso era todo lo que el Fyrfolk necesitaba para llegar hasta ella. De cerca, su apariencia se revelaba poco a poco. Sus ojos estaban inyectados de sangre, su barba completamente manchada de globulina seca, al igual que su ropa y manos. Al estar a menos de un paso, Thormir soltó un sonido inentendible, pero dicho acto se vio interrumpido por una súbita expulsión de lo que parecía ser una mezcla entre hidromiel y su propia sangre. Inútilmente el leñador trataba de contener el torrente, pero solo conseguía manchar sus manos, así como el piso. Tal dantesca escena dejó completamente impactada a Gelga, la cual no paraba de llorar. En un acto desesperado se limitó a rezar a la diosa Alard, señora de la tierra y los desiertos. Pero al escuchar el nombre de la diosa, Thormir soltó un grito eufórico y lleno de ira. Con ambas manos agarró a la panadera de los hombros. Su rugido era equivalente al de una bestia dispuesta a matar. Las gotas de sangre salpicaban el rostro de Gelga, imbuyéndola en el máximo terror. Ahí hubiera acabado su historia. La verdad no sé qué hubiera pasado de no ser por el jefe de la estación, el cual, apareciendo como si hubiera sido guiado por la mano de la misma diosa a la que rezaba la panadera, dejó inconsciente al viejo leñador con un violento porrazo a la nuca. El resto se dio de acuerdo con el protocolo. Se llevaron a Thormir a la comisaría, en donde se telegrafió la orden y 2 caballeros llegaron a la escena para llevar a cabo la investigación. Al final el Fyrfolk fue llevado al médico y descubrieron lo siguiente. Thormir sufrió una especie de erupción arterial interna. En concreto, sus cuerdas vocales fueron destruidas. Había perdido la voz completamente y ahora los únicos sonidos que emitía lo hacían parecer un necrófago o una bestia salvaje. Al final, gracias a tinta y papiro, Thormir pudo comunicarse con los caballeros, aceptando así cualquier castigo que le correspondiera. Los demás aquí en el cuerpo teorizan que probablemente insultó a algún individuo y éste le dio su merecido. Pero yo no lo creo. Algo definitivamente ocurrió entre las 22:15 y las 23 horas ese día. Lo curioso de las heridas de Thormir es que no fueron infligidas externamente. No había cicatriz en su garganta. Según él, no fue atacado, simplemente perdió sus cuerdas vocales de un momento a otro. Parecía que mágicamente su garganta implosionó sin más. Lo peor es que él no quiere explicar lo ocurrido como si se tratara de un gran trauma.
Y luego recordé esa vez. Esa vez cuando fui con mi esposa a ver proyecciones ambulantes. Las palabras son poderosas. Científicamente, las vibraciones que emitimos afectan a los demás, a las criaturas, a los monstruos, las bestias. Pero siempre me he preguntado, ¿nuestras palabras afectarán a los dioses? Nosotros oramos y en varias ocasiones nuestras plegarias son escuchadas. ¿Quién nos puede negar que nuestros caprichos también lo sean? Esa noche los dioses escucharon a una madre preocupada por su hija y por su propio bienestar y acudieron al llamado. Pero sospecho que también escucharon a un borracho rencoroso que los culpaba por todas sus desgracias. Han pasado varios meses desde aquel accidente y Thormir se ha vuelto más amable e irónicamente desarrolló una amistad con la panadera de su hija. Pero el pueblo pena por él en silencio. Rezan por el Fieldfolk que recibió la lección divina definitiva. Rezan por Thormir, el leñador, quien lo perdió todo con excepción de su hacha. Ahora su voz es el eco producido por su hoja, retumbando contra la corteza de los árboles cenizos, en el pueblo de Blackwood. A misa voce. Narrado y escrito por Roberto Villalobos. Música por Penumbral. Sigue su cuenta en Bandcamp para apoyar su obra. Por nuestra parte, gracias por escuchar otro episodio más de More Good. Te agradeceríamos si pudieras compartir este podcast con tus amigos. Así podamos traer más historias y expandir este lore que es el mundo oscuro. De antemano, muchas gracias y nos andamos escuchando en la siguiente historia.